Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Amós capítulo 3, el rugido del león. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por este día que nos regalas. Danos la oportunidad, Señor, de caminar a tu lado para que podamos cumplir tu voluntad. Bendícenos, Señor, en el estudio de tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría para que podamos comprender el mensaje de Amós. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del profeta Amós es dirigido a Israel, el reino del norte cuya sede es Samaria, pero que en algunos aspectos también es para todos los hijos de Israel. En los capítulos 3, 4 y 5 hay claros mensajes que señalan con precisión los pecados de Israel y anuncia que se acercan los castigos de Dios debido a sus pecados. En el primero de los tres mensajes, Dios denuncia por sus crímenes a Israel ante el tribunal de la justicia divina y pone de manifiesto que hay un alejamiento entre él y su pueblo. La primera sección de este capítulo 3 de Amós son los versículos 1 al 8, en donde se anuncia el castigo contra el pueblo de Dios. La introducción de esta primera denuncia divina es el versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. El profeta dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. El profeta va a cumplir la tarea para la cual ha sido llamado, la de anunciar el mensaje de Dios. En esta ocasión va a denunciar con precisión los pecados de Israel y anunciar que se acercan los castigos de Dios debido a esos pecados. Las palabras que se pronuncian, Dios se las dio a Amós y el profeta se las comunica al pueblo. Este juicio divino es contra toda la familia de Israel que hice subir de la tierra de Egipto. Es decir, es una denuncia contra Israel completa, que incluye el reino del norte y el reino del sur. Aunque el énfasis del mensaje de Amós es para las 10 tribus que componen el reino del norte, pero es interesante cómo el Señor destaca lo que ellos son, unos esclavos de Egipto a quienes el Señor sacó. Olvidar el pasado, olvidar de dónde vienen y para qué el Señor los liberó de Egipto es olvidar su origen y propósito de vida. Como cristianos nunca debemos olvidar cuál es el origen de la iglesia que el Señor Jesús estableció, para qué la estableció y cuál es su tarea. Y cada uno de nosotros no debemos olvidar de dónde es que el Señor nos ha rescatado y lo que Él nos ha dado. Olvidar nuestro llamado, la manera en que Dios nos ha perdonado y redimido, es olvidar la razón de nuestra existencia. Veamos lo que Dios tiene que decir por medio de Amós, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Había una relación especial de Dios con Israel. Vez tras vez se destaca cuán cercano era Dios para Israel. Moisés dijo en Deuteronomio 4:7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y en el versículo 20 agrega, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Dios amaba a Israel y lo cuidó en el desierto y lo estableció en la tierra de Canaán y les prosperó. Vayamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios,
y Jehová te ha regocijado y te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Lamentablemente el pueblo de Israel rehusó vivir en armonía con sus privilegios y no aceptó sus responsabilidades. Esa envidiable posición le fue quitada y fue dada a la familia espiritual de Dios en la tierra, la Iglesia de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios. Leamos Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora somos un pueblo escogido por Dios. Pedro nos habla de la posición privilegiada que nos ha otorgado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Hemos sido acercados a esta posición privilegiada por el amor que Dios nos tiene, porque Dios nos escogió. Pero esta posición conlleva responsabilidades y deberes que como hijos de Dios debemos cumplir fielmente. Ahora, debido al privilegio concedido a esa cercanía de Dios con Israel y debido a que ellos no andaban conforme a la voluntad de Dios, volvamos a Amós capítulo 3, el versículo 2, donde dice: por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Israel tenía posiciones privilegiadas otorgadas por Dios. Esto le daba mayores responsabilidades. Al rehusar hacer lo que Dios requería, pues Dios los castigaría de manera ejemplar. Mientras más claramente conozcamos nuestra vinculación espiritual con Dios, tanto más culpables seremos por rechazar al Señor y mereceremos más las consecuencias de ese proceder. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 48, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Somos llamados especialmente por Dios para ser su pueblo escogido, parte de su familia, pero esto conlleva una enorme responsabilidad. Debemos pedir al Señor que nos ayude a vivir de acuerdo a esos privilegios concedidos. Sigamos nuestro estudio de Amós capítulo 3 y ahora el Señor da su mensaje en forma de comparaciones para que el pueblo pueda entender su proceder que es ilógico a lo natural. Vamos a leer esto a partir del versículo 3 hasta el 8. Varios ejemplos a considerar. Versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Caminar juntos. Para caminar juntos deben ponerse de acuerdo para ir en la misma dirección y llegar al mismo lugar. Caminar juntos no es algo casual o incidental. El pueblo de Israel iba en una dirección diferente a lo que Dios le estaba indicando. No estaban caminando juntos, no estaban yendo en la misma dirección. Mientras Israel se aferraba a sus iniquidades, Dios no podía caminar con ellos. Ahora, caminar juntos con Dios no significa algo ocasional, sino un hábito continuo que brota de una relación establecida. Significa un compañerismo basado en una mutua armonía de mente y espíritu. Es caminar con el Señor en la misma dirección. Ahora el Señor comienza a hacer comparaciones para indicar que cada efecto tiene una causa, así como cada causa produce un efecto. Versículos 4 y 5. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada? ¿Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? ¿Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Es interesante la comparación. El león alcanza su máxima ferocidad cuando ataca a la presa. El ave cae en la trampa porque se puso una carnada. Si no hay presa, pues el león no tiene por qué ponerse fiero,
Si no hay cebo, pues las aves no caerán. Cuando Dios emite su voz por medio del profeta, el pueblo también debe estar seguro de que eso significa que Dios está por castigar a su pueblo. Cuando Dios habla de castigo, es porque hubo una causa. Cuando el pecador está atrapado, es porque buscó la carnada y ha quedado atrapada y no puede salir. Este pueblo está atrapado en su pecado, porque eligió la idolatría, eligió desobedecer al Señor. Pero todas estas comparaciones llegan a su clímax en los versículos 6 y 7. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En Israel había un centinela que tenía el deber de anunciar el peligro al pueblo a través del shofar, o cuerno, o trompeta. Cuando daba la voz de alarma, el pueblo mismo sentía temor y se apercibía para lo que iba a venir. Ahora el Señor envía su mensaje a través del profeta, y este debía tener efecto sobre el pueblo. Era una alarma de parte de Dios. El mal que vendrá a la ciudad es una calamidad, aflicción o castigo. Este mal se presenta como un castigo directo de Dios, pero es el resultado de la conducta de Israel. Elena de White comenta: la destrucción acaecía al reino del norte fue un castigo directo del cielo. Los asirios fueron tan solo instrumentos que Dios usó para ejecutar su propósito. Por medio de Isaías, quien empezó a profetizar poco después de la caída de Samaria, el Señor se refirió a las huestes asirias como vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Muy grave había sido el pecado de los hijos de Israel contra Jehová su Dios, e hicieron cosas muy malas, mas ellos no obedecieron, antes desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres y sus testimonios que él había protestado contra ellos. Libro Profetas y Reyes, página 217. La actitud de Israel con el mensaje de Dios trajo sus consecuencias. Ellos no prestaron atención a la alarma, no quisieron escuchar a los profetas. Y el Señor enfatiza en el versículo 7, porque no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿No debería acaso el pueblo apercibirse de lo que vendría? Dios siempre tuvo mensajeros suyos para anunciar al pueblo y al mundo lo que vendría. Estos hombres conocidos como los profetas estaban para comunicar el mensaje de Dios. Moisés en Egipto. Juan anunció la venida del Mesías. Y en los últimos días, Dios ha llamado a su pueblo para que anuncie el acontecimiento más importante de la historia, la segunda venida de Cristo. Dios siempre ha tenido sus profetas, sus mensajeros fieles, y cuando un profeta de Dios habla, el pueblo debe escuchar, debe apercibirse, debe estar listo. Elena de White insta a la iglesia a cumplir su tarea fielmente. Ella dice: que el mensaje del Evangelio resuene por todas nuestras iglesias, invitando a sus miembros a una acción universal. Que los feligreses posean una fe creciente y se llenen de celo de sus invisibles aliados celestiales al reconocer sus recursos inagotables y la grandiosidad de la empresa en la cual se hayan involucrados, así como el poder de su guía. Los que se colocan bajo el control divino para ser guiados por el Señor se darán cuenta del firme curso de los acontecimientos ordenados por Él. Bajo la inspiración del Espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo, no volverán a detenerse impotentes, apuntando a las cosas que no pueden hacer. Se dirigirán hacia las batallas vestidos con la armadura del cielo, dispuestos a realizar lo que Dios pide, sabiendo que su omnipotencia suplirá sus necesidades. Libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 17. Ocupemos nuestro lugar anunciando al mundo el mensaje de Dios, cumpliendo así nuestro deber de atalayas. El Señor concluye este primer mensaje de Amós capítulo 3 en el versículo 8. Dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El león ruge y entonces el efecto inmediato es temor, tratar de escapar de las garras de esa fiera. Cuando el Señor habla, pues el profeta no puede dejar de hablar, de comunicar el mensaje de Dios, es su tarea natural.
Y cuando el profeta de Dios habla, todos deberían prestar atención y hacer lo que el Señor ha indicado. Cuando se escucha el rugir del león, las personas se aperciben y están alertas. Cuando el soldado toca la trompeta, todos están listos a escuchar y en seguir las indicaciones para protegerse del peligro. Entonces, cuando Dios habla, ¿no van a prestar atención? Cuando el Señor envía a sus profetas, ¿no van a prestar cuidado? ¿No se van a percibir? ¿No van a refugiarse en el Señor? ¿No se van a cuidar? El Señor está llamando a su pueblo a una profunda reflexión, y a nosotros también. Cuando en las noticias se advierte de un problema en el camino o un posible desastre, prestamos atención. Cuando las alarmas indican que un incendio está por comenzar, ¿acaso no nos disponemos a obedecer las indicaciones que se nos da para protegernos? Cuando se nos advierte del peligro, prestamos atención. Ahora, cuando Dios habla y envía sus mensajes, ¿le prestamos atención? Cuando las señales se cumplen, ¿nos apercibimos? ¿Obedecemos las indicaciones del Señor? Debemos revisar nuestras prioridades y ver en qué está depositada nuestra confianza. Entonces, en la secuencia lógica del texto, primero Dios habla a su pueblo. El Señor les envía un mensaje de juicio debido a que, a pesar del privilegio otorgado a ellos, no quisieron obedecer. Entonces el Señor les dice que presten atención a la voz del profeta y lo que anuncia, que es como una trompeta de advertencia para que todos sean apercibidos. Ese mensaje es la destrucción de Samaria, tema que se va a tratar del versículo 9 hasta el 15. En el versículo 9 dice: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Dios convoca a las naciones paganas como testigos, especialmente a los filisteos, con su capital Asdod, y a los egipcios, naciones en quien Israel ha depositado su confianza. Las convoca para que sean testigos, para que vengan y vean lo que Israel hace, para que vean los abusos y desórdenes que se cometen en Samaria. Sigamos con el versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Israel ha abandonado la justicia, que es la base misma de la sociedad. Es característica de ceguera moral y espiritual causada por el pecado. Ya no tienen la capacidad de reconocer lo bueno, se han enriquecido quitándole a otros lo que no les pertenece. En el versículo 11 dice: por eso Jehová el Señor ha dicho, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Se anuncia que Samaria será invadida, será atacada por todos lados. Ya no tienen fuerza para resistir el ataque del enemigo. Sus habitantes caerán y serán llevados cautivos. Ese enemigo quizás sea el rey asirio Salmanasar, que en más de una ocasión atacó a Israel y sitió a Samaria, o a Sargón, su sucesor, que declaró haber tomado la ciudad y llevado cautivos a sus habitantes. Ahora, el Señor usa la figura de un pastor que lucha con la fiera, versículo 12. Así ha dicho Jehová, de la manera como el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, que se sientan en un rincón del diván, en un cómodo lecho. Esta es una imagen conocida por Amós, ya que él era un pastor y tuvo que hacerlo varias veces, de tratar de rescatar a las ovejas de la boca de las fieras y de esta manera llevar algo para comprobar ante el amo que la fiera fue quien devoró la oveja, así que debía llevar parte de las piernas o de algún aspecto del animal. Lo que quiere decir es que el castigo vendrá sobre Israel para todos. Solo un insignificante remanente escapará. Entonces el profeta llama testigos contra su pueblo para que vean la maldad que los acompaña, la idolatría. Versículos 13 al 15. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, dice Jehová Dios de los ejércitos. El día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra.
Derribaré la casa de invierno junto con la casa de verano, y las casas de marfil desaparecerán. Muchas casas serán destruidas, dice Jehová. Al comienzo, estas palabras están dirigidas a los paganos que ya habían sido invitados a que fueran testigos de los pecados de Israel, para instarles ahora a que contemplen el castigo que vendría sobre la nación. Allí el Señor castigará destruyendo el altar que se había levantado para el becerro de oro, quebrará todo lo que simboliza este altar y destruirá los palacios que hay en Samaria. Un pueblo que tenía todos los privilegios que Dios podía darles, un pueblo que estaba rodeado de las bendiciones del cielo, que pudo tener toda la gloria, decide tomar el camino del pecado, no vive de acuerdo a los privilegios otorgados, se aparta de Dios, toma otra senda. Pero esta elección trae su consecuencia, la muerte y la destrucción. Apreciados amigos y hermanos, Dios es amor y desea la salvación de todos los seres humanos. Su amor nos ha llamado, y cuando aceptamos su llamado somos hechos hijos de Dios. Nos concede grandes privilegios y dones, pero estos privilegios son afianzados por una obediencia a las indicaciones divinas. No podemos pretender privilegios de parte de Dios si se decide hacer las cosas contrarias a lo que Dios ha indicado. Dios desea que tú seas parte de la familia de Dios. Él desea salvarte, pero para que estos privilegios sean una realidad, se debe aceptar al Señor y seguir sus indicaciones. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.